Pasé años pensando que algo fundamentalmente andaba mal conmigo. No era un dolor que pudiera explicarle a un médico. No era algo que apareciera en las pruebas. Era la sensación de que todos los demás habían recibido un manual sobre cómo vivir y el mío simplemente nunca llegó. Me miraba al espejo y veía a alguien que sonreía en los momentos adecuados, decía las palabras adecuadas, aparecía en los lugares adecuados, pero por dentro había un silencio pesado, casi ensordecedor, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si fuera una copia mal hecha de algo que debería ser original. ¿Y lo peor? No sabía de dónde venía ese sentimiento. No había ningún trauma evidente, ninguna catástrofe declarada. Solo había este vacío. Esta pregunta que incluso tenía miedo de formular en voz alta. ¿Y si nunca descubro quién soy realmente? Fue una noche en la que llegué a mi límite, y miren, cuando digo límite, no estoy usando una metáfora, que sucedió algo que aún no puedo explicar lógicamente. Estaba solo. El silencio de la habitación pesaba diferente esa noche. Y entonces, sin previo aviso, sin preparación, sin ningún contexto que justificara ese momento, lo oí. No con los oídos. Era más profundo. Era como si algo dentro de mi pecho estuviera siendo llamado por su nombre. Mi nombre real no, era la del documento. Y todo lo que creía saber de mí misma empezó a resquebrajarse, como cristal bajo presión. En ese instante, comprendí que el problema nunca había sido quién era yo. El problema era que nunca me había permitido ser. Descubrirlo, que pasó esa noche lo cambió todo. Y eso es precisamente lo que necesito contarte. Sonreí. Sabía cómo hacerlo bien. Sabía entrar en una habitación y encontrar el tono, la palabra y la expresión adecuada. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabía aparentar estar presente incluso cuando estaba completamente ausente. Era casi un talento innato. Esa capacidad de encarnar un personaje con tanta maestría que ni yo mismo podía distinguir dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la realidad. Durante años, pensé que eso era madurez, que aprender a controlarme, a adaptarme, a funcionar independientemente de lo que sentía era una señal de fortaleza. Nadie necesitaba saber lo que pasaba por mi interior. Y durante mucho tiempo, yo tampoco necesitaba saberlo. Era más fácil así. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre vivir desde fuera. El precio es silencioso. No se presenta en una factura con fecha y cantidad. Se manifiesta de otra manera, en un cansancio que el sueño no cura, en una soledad que no desaparece ni siquiera rodeado de gente, en la extraña sensación de que tu propia vida transcurre al otro lado de un cristal y tú observas, con cortesía, sin poder entrar realmente. Esta es la historia de cómo descubrí que no estaba viviendo mi vida. Estaba manejando la imagen que tenía de ella, y fue necesario que todo se derrumbara en mi interior, donde nadie puede ver, para que finalmente dejara de fingir que estaba bien y comenzara, por primera vez, a comprender quién era realmente. No es una historia de superación personal como las que solemos escuchar. No hay ningún momento en que el público aplauda. Hay un instante en que la sala queda en silencio, y sin embargo, o precisamente por eso, todo cambia. Y tal vez, mientras me escuchas, algo en tu interior ya reconoce de qué hablo, porque este tipo de vacío no elige a un tipo específico de persona. Encuentra a aquellos que aprendieron demasiado pronto que necesitaban ser fuertes, que necesitaban funcionar, que necesitaban ser suficientes tan para los demás, antes de descubrir lo que significaba ser suficientes para sí mismos. Si estás aquí, es posible que también necesites escuchar lo que estoy a punto de contarte. El problema con un dolor sin nombre es que pasas años intentando explicar algo que no se puede expresar con palabras. Y cuando no se puede expresar con palabras, la gente a tu alrededor tiende a concluir que no existe. O peor aún, que solo estás exagerando, que es debilidad, que es ingratitud. Porque, vista desde fuera, mi infancia no tenía nada de malo. No hubo ninguna catástrofe declarada, ningún villano evidente, ninguna escena dramática que pudiera señalar y decir, aquí es donde todo se desmoronó. Tenía un techo sobre mi cabeza. Tenía comida. Tenía escuela. Y durante mucho tiempo, me convencí de que eso era suficiente, para no tener derecho a sentir lo que sentía. Pero el vacío no funciona así. No necesita un evento catastrófico para instalarse. A veces se cuela por las grietas, por cosas que nunca se dijeron,
por abrazos que nunca llegaron en el momento adecuado, por preguntas que nadie hizo sobre lo que sucedía en tu interior. Se instala lentamente en silencio y comienza a convencerte de que ese vacío en medio de tu pecho es simplemente tu naturaleza, que naciste así, que esto es lo que eres. Recuerdo que de niña era muy observadora, no porque fuera tímida, sino porque aprendí pronto que observar era más seguro que exponerme. Aprendí a interpretar el ambiente antes de entrar en él. Aprendí a adaptar mi presencia según las expectativas, y se me daba tan bien que empecé a recibir elogios por esa habilidad. Qué niño tan maduro, qué chico tan tranquilo, es muy fácil llevarse bien con él. Nadie se dio cuenta de que detrás de esa tranquilidad había un niño que simplemente había renunciado a intentar ser visto de verdad. Porque cada vez que surgía algo genuino, una emoción más intensa, una necesidad más profunda, una verdad más incómoda, el entorno me indicaba, de maneras que no siempre eran verbales, que era demasiado, que era mejor guardármelo, que era mejor controlarlo. Y yo, como cualquier niño que quiere pertenecer a un grupo, obedecí, me lo guardé, lo controlé, y seguí guardándomelo y controlándolo durante tanto tiempo que un día desperté sin saber ya qué me guardaba ni por qué. Los orígenes del vacío rara vez son dramáticos, son sucesos cotidianos. Se componen de pequeños momentos en los que un niño aprende que una versión reducida de sí mismo es más bienvenida que su versión completa. Y esta lección, repetida 1000 veces en 1000 situaciones diferentes, se convierte en una creencia. Se convierte en identidad. Se convierte en la voz que, años después, aún susurra en tu interior que hay algo fundamentalmente erróneo en quien eres. Pero esa voz no es la tuya. Nunca lo fue. Me enteré de eso mucho después, de la manera más inesperada posible. No hubo malicia. Debo aclarar esto antes que nada, porque sería mucho más sencillo si la hubiera habido. Sería más fácil identificarla, más fácil procesarla, más fácil dejarla atrás. Pero el amor que hiere sin querer es el más difícil de comprender, porque es real, existe. Y sin embargo, algo se pierde por el camino. Mi familia amaba. A su manera. A su manera. A su manera. Con el lenguaje emocional que recibieron, que también era limitado, que provenía de generaciones que no sabían cómo nombrar lo que sentían, y por lo tanto, simplemente no lo nombraban. Había provisión. Había presencia física. Había sacrificio. Ese amor silencioso que se expresa al levantarse temprano, al trabajar duro, al asegurarse de que no falte nada. Y yo vi ese sacrificio. Lo reconocí. Pero había una distancia entre reconocer el amor de alguien y sentirse verdaderamente amado por esa persona. Y esa distancia, por pequeña que parezca en teoría, es donde nacen muchas heridas. Lo que necesitaba, y me llevó décadas definirlo, no era solo que me dieran de comer. Necesitaba ser vista. Necesitaba que alguien me mirara, no mi comportamiento, ni mi desempeño, ni si cumplía con las expectativas, sino a mí misma. A lo que sucedía en mi interior. A la niña que observaba todo en silencio y esperaba que alguien le preguntara qué sentía realmente. Esa pregunta nunca surgió. No porque a nadie le importara, sino porque quien debería haberla formulado tampoco la había recibido. ¿Y cómo se le ofrece a un hijo lo que a uno nunca se le ofreció? Existe una herencia emocional que se transmite de generación en generación sin que nadie se dé cuenta. No está escrita en un testamento, no se declara en ninguna conversación formal, se transmite en reacciones automáticas, en silencios cargados de significado, en la forma en que se expresa o no el afecto, en los modelos de relación que uno absorbe incluso antes de tener el vocabulario para describirlos. Y un día te encuentras repitiendo patrones que nunca elegiste conscientemente. Distancia emocional, dificultad para abrirte, la sensación de que ser vulnerable es peligroso. Y solo entonces empiezas a comprender de dónde provienen. No guardo rencor. Eso también debe quedar claro, porque comprender el origen de tus heridas no se trata de culpar a quienes te precedieron. Se trata de dejar de cargar con el dolor heredado como si fuera tuyo. Se trata de tener el valor de decir, esto me afectó, pero no tiene por qué seguir a través de mí. Y fue precisamente ese valor el que Dios comenzó a infundir en mí, mucho antes de que comprendiera lo que estaba sucediendo.
Aprendí a ser fuerte antes de aprender a ser humano. No fue una decisión consciente, fue una adaptación. Cuando el entorno nos indica repetidamente que la emoción es debilidad, que la vulnerabilidad es peligro, que exponerse es arriesgado, los seres humanos responden de la única manera que saben, construyendo mecanismos de protección. Y mi protección se presentó disfrazada de virtud. Se presentó como inteligencia, como responsabilidad, como espiritualidad, como productividad. Cosas que el mundo aplaude. Cosas que nadie cuestiona. Por fuera, parecía alguien que se había encontrado a sí mismo. Por dentro, me sentía cada vez más perdido dentro de la armadura que había forjado para mí. La religión entró en mi vida muy pronto, y la acepté con la misma lógica que todo lo demás, como un mero sistema de actuación, un escenario más donde debía ser suficiente. Rezaba correctamente, cumplía con mis deberes, hablaba el idioma correcto, pero había una enorme distancia entre saber de Dios y sentir su presencia. Conocía el mapa, pero jamás había pisado su territorio. Y lo más cruel de esta etapa es que, cuanto mejor lograba aparentar estar bien, más difícil me resultaba pedir ayuda. Porque, ¿quién pide ayuda cuando todos a tu alrededor creen que tienes todas las respuestas? ¿Quién admite que se está ahogando cuando tu imagen pública se basa en ser quien mantiene a flote a los demás? La armadura se hizo más pesada, y yo me sentía cada vez más solo dentro de ella. Llega un momento en que lo construido a lo largo de los años comienza a desmoronarse. No hay alarma, no hay aviso previo. Llega de una manera casi banal, en una tarde cualquiera, en una conversación cualquiera, en un silencio que de repente adquiere un significado diferente a todos los silencios anteriores. Para mí, fue como un cumplido. Alguien me dijo que era fuerte, y en lugar de gratitud, sentí un cansancio tan profundo que casi me derrumba. Porque supe, en ese instante, que la fuerza que elogiaba no era mía, era una armadura, y estaba exhausta de cargarla. Fue la primera grieta real, nada dramático, nada cinematográfico, simplemente esa sensación silenciosa e inquietante de que algo que has construido durante toda tu vida ya no te queda bien, que la prenda que te protegió durante tanto tiempo se ha quedado pequeña, y ahora te aprieta en lugares que ni siquiera sabías que dolían. Empecé a notar cosas que antes había podido ignorar. El logro que llegó pero no me llenó. La oración que salió de mi boca sin llegar a mi corazón. La relación que existía en la superficie mientras yo permanecía impasible en lo más profundo. Eran señales, pero las señales dan miedo cuando has pasado toda tu vida aprendiendo a no mirar hacia adentro. Porque mirar hacia adentro significaba enfrentarme a lo que más temía, que debajo de toda la construcción, toda la actuación, toda la identidad cuidadosamente construida, había una pregunta que nunca había sido respondida. Una pregunta simple, devastadora y urgente. ¿Quién soy cuando nadie me ve? No tenía respuesta. Y esa falta de respuesta fue la primera señal de que Dios estaba a punto de intervenir de una manera para la que no estaba preparado. Una crisis no entiende de modales, no espera a que estés preparado, no respeta los horarios, ni los logros, ni la imagen que has construido a lo largo de los años. Llega cuando quiere, y suele llegar justo cuando creías haber encontrado el equilibrio. En mi caso, no fue un solo suceso, fue una sucesión de eventos, una capa sobre otra, como peso sobre peso, hasta que la estructura que había construido simplemente ya no pudo soportarlo todo a la vez. Primero llegó la pérdida. No entraré en detalles sobre qué fue, porque la forma específica no importa tanto como lo que representó. Lo importante es que, sin darme cuenta, la había usado como ancla. Y cuando desapareció, descubrí que gran parte de mi estabilidad se basaba en algo externo, en algo que podía arrebatarse. Y así fue. Entonces llegó el silencio de Dios, la relación que existía en la superficie mientras yo permanecía impasible en lo más profundo. Eran señales, pero las señales dan miedo cuando has pasado toda tu vida aprendiendo a no mirar hacia adentro. Porque mirar hacia adentro significaba enfrentarme a lo que más temía, que debajo de toda la construcción, toda la actuación, toda la identidad cuidadosamente construida, había una pregunta que nunca había sido respondida. Una pregunta simple, devastadora y urgente. ¿Quién soy cuando nadie me ve? No tenía respuesta. Y esa falta de respuesta
Fue la primera señal de que Dios estaba a punto de intervenir de una manera para la que no estaba preparado. Una crisis no entiende de modales, no espera a que estés preparado, no respeta los horarios, ni los logros, ni la imagen que has construido a lo largo de los años. Llega cuando quiere, y suele llegar justo cuando creías haber encontrado el equilibrio. En mi caso, no fue un solo suceso, fue una sucesión de eventos, una capa sobre otra, como peso sobre peso, hasta que la estructura que había construido simplemente ya no pudo soportarlo todo a la vez. Primero llegó la pérdida. No entraré en detalles sobre qué fue, porque la forma específica no importa tanto como lo que representó. Lo importante es que, sin darme cuenta, la había usado como ancla. Y cuando desapareció, descubrí que gran parte de mi estabilidad se basaba en algo externo, en algo que podía arrebatarse. Y así fue. Entonces llegó el silencio de Dios, que bajar la guardia sería una debilidad, que admitir la magnitud del dolor sería un colapso, que pedir ayuda sería decepcionar a todos los que dependían de la imagen que había construido. La otra voz más débil, más ronca, más asustada, decía que ya no podía más, que estaba cansada de una manera que iba más allá de lo físico, un cansancio del alma. Y entre esas dos voces, me quedé paralizado, incapaz de avanzar, incapaz de retroceder. Simplemente existía en un espacio de tensión permanente que corroía desde dentro todo lo que aún permanecía intacto. El conflicto más devastador no era con nadie, era conmigo misma. Era la vergüenza de no poder funcionar como todos los demás. Era la comparación silenciosa y constante con las versiones de otras personas que veía desde fuera, sin saber que ellas también libraban sus batallas invisibles. Era la peligrosa conclusión, repetida tantas veces que empezó a sonar como una verdad, de que había algo estructuralmente mal en mí. Que yo era el problema. Esa mentira casi me destruye. Y fue precisamente esa mentira la que Dios vino a destruir primero. Era una noche cualquiera. Ese detalle importa, porque siempre imaginamos que los momentos que lo cambian todo llegan con grandiosidad, con señales en el cielo, con música de fondo, con algo que justifique la magnitud de lo que está por suceder. Pero no fue así. Era una noche cualquiera, una habitación cualquiera, un silencio cualquiera. Y yo, más sola de lo que jamás me había permitido admitir. Había llegado a mi límite, no al límite dramático de las películas, el límite real, ese que no viene acompañado de lágrimas cinematográficas, sino de una especie de anestesia, una quietud aterradora donde simplemente dejas de luchar, dejas de fingir, dejas de aferrarte, y simplemente existes, vacío, sin la energía ni siquiera para la actuación que se había convertido en algo natural. Fue en ese espacio, en ese vacío absoluto de fuerza y artificio, donde algo sucedió. No se oía ninguna voz, no había nada que viera, no había ningún rasgo que pudiera describir después sin que alguien lo pusiera en duda. Era algo más íntimo, más preciso, como si una presencia que siempre había estado ahí hubiera decidido, en ese preciso instante, volverse imposible de ignorar. Y lo que sentí no fue un consuelo inmediato, fue algo anterior al consuelo, ser vista, completamente. Sin la armadura, sin la actuación, sin la versión editada de mí misma que presentaba incluso en mis oraciones, vista en el estado más crudo, más roto, más honesto en el que me había encontrado en años, y sin ser rechazada, sin ser corregida, sin recibir instrucciones. Acabo de verla, y me encantó tal como era. Esa noche algo se rompió dentro de mí, pero fue el tipo de rotura que precede a la curación, como cuando un hueso mal consolidado necesita ser recolocado para sanar correctamente. Me dolió, y fue el momento más real de mi vida. El problema con una transformación interna es que no viene acompañada de una leyenda. Experimentas un cambio tan profundo en tu interior que parece imposible que quienes te rodean no lo noten, pero no lo hacen. O perciben algo diferente, se dan cuenta de que has cambiado, pero interpretan ese cambio desde su único punto de vista, lo que significa para ellos, y entonces comienza un distanciamiento silencioso que nadie sabe cómo definir. Quienes estaban acostumbrados a mi antigua personalidad empezaron a encontrar extraña a la nueva, no abiertamente, pues esas cosas rara vez se declaran. Fue a través de comentarios indirectos, en la expectativa de que seguiría siendo la misma de siempre, en la presión sutil, casi invisible,
para que volviera al papel que había interpretado durante tanto tiempo, un papel que resultaba conveniente para todos a mi alrededor, aunque me estuviera destruyendo por dentro. Y lo más difícil fue no poder explicarlo. ¿Cómo le describes a alguien lo que sucede cuando Dios toca una parte de ti que ni siquiera sabías que existía? ¿Cómo pones en palabras una experiencia que ocurrió a un nivel que el lenguaje ordinario no puede alcanzar? Lo intenté, y lo que salió sonó menos profundo de lo que había sucedido. Sonó casi ingenuo, y vi en los ojos de algunas personas esa expresión educada, cautelosa de alguien que no cree, pero no quiere decirlo directamente. Durante esta etapa aprendí que la verdadera transformación es solitaria al principio, no porque la gente sea mala, sino porque solo pueden comprenderte si ellos mismos ya han pasado por esa experiencia, y no todos la han vivido. Y eso está bien. Esta soledad temporal no fue abandono, fue espacio. Fue Dios enseñándome a no necesitar la validación externa, para seguir avanzando interiormente. Nadie cuenta esta parte. Y entiendo por qué, porque no es agradable. No encaja con el formato de un testimonio que termina con aplausos y vítores. Es la parte que ocurre en el medio, lejos de los focos, lejos de cualquier público. Es la parte en la que descubres que la autenticidad tiene un precio, y que ese precio se cobra precisamente sobre aquello que más valorabas. El primer precio que pagué fue en mis relaciones, cuando dejas de ser quien la gente necesita que seas y empiezas a ser quien realmente eres. Algunos vínculos no sobreviven. No porque alguien sea un villano, sino porque algunas relaciones se construyeron sobre tu máscara, no sobre tu persona, y cuando la máscara se cae, los cimientos también desaparecen. Perdí una cercanía que creía profunda y descubrí que era simplemente cómoda. Descubrí que algunas personas valoraban más mi utilidad que mi presencia. El segundo precio fue el dolor. Existe un dolor específico, del que se habla poco, que surge al darse cuenta de que se ha vivido durante años una vida que no era la propia. No es ira. Es una tristeza suave, casi tierna, por todo lo que uno se perdió mientras fingía, por las versiones de uno mismo que nunca se permitieron existir, por el tiempo que jamás volverá. Y el tercer precio, el más inesperado, fue el silencio de Dios en un nivel sin precedentes. Porque cuando la armadura cae, cuando la actuación se detiene, cuando finalmente te encuentras ante Él sin recursos, sin argumentos, sin una versión editada de ti mismo, hay un momento de espera que parece eterno. Un momento en que la fe se pone a prueba no por la adversidad, sino por la ausencia de una respuesta inmediata. Y mantener la fe en ese silencio fue el acto de valentía más difícil de todo este camino. La revelación no llegó como un rayo, llegó como el amanecer, lentamente, casi imperceptiblemente, hasta que de repente hubo suficiente luz para ver lo que siempre había estado ahí. Y lo que vi me dejó completamente desarmado. Nunca estuve rota. Estaba perdida en una identidad que nunca me perteneció. Esa sensación de que algo andaba mal conmigo, esa voz constante y persistente que me había acompañado durante décadas, no era un diagnóstico, era una mentira. Una vieja mentira, heredada, reforzada, repetida tantas veces que había adquirido la apariencia de verdad. Pero una mentira al fin y al cabo. Y Dios, en ese proceso lento y minucioso que he descrito hasta ahora, desmanteló esa mentira capa por capa, no violentamente, con precisión, como un restaurador que trabaja en una obra de arte cubierta por capas de pintura engañosa, paciente, meticuloso, absolutamente seguro de lo que yace debajo de todo. Lo que yacía debajo era algo que no esperaba encontrar: plenitud. No perfección, sino plenitud. Una identidad que no necesitaba ser construida, porque ya estaba ahí, antes de cualquier experiencia, antes de cualquier herida, antes de cualquier versión que el mundo me hubiera convencido de habitar. Una identidad que no dependía de mi desempeño, de mi utilidad, de mi capacidad para funcionar según las expectativas de quienes me rodeaban. La revelación más profunda de todo este camino fue esta: Dios nunca me vio por lo que hice. Siempre me vio por lo que Él había puesto dentro de mí. Y la diferencia entre estas dos perspectivas es la diferencia entre una vida de esfuerzo agotador y una vida vivida desde un lugar de descanso y verdadero propósito. Tú nunca fuiste el problema. El problema fue la voz que te convenció de lo contrario. Algo sucede cuando una persona deja de vivir para el público y comienza a vivir con un propósito. Al principio es sutil, casi imperceptible,
pero tiene una cualidad diferente, una presencia distinta, como si el espacio que la rodea se volviera más real, más respirable, más honesto, como si la autenticidad de una vida alineada con la verdadera identidad irradiara algo que ninguna actuación ha podido imitar. Eso es lo que empezó a sucederme. No de forma dramática, de manera orgánica, casi silenciosa, como una raíz que crece bajo tierra mucho antes de que aparezca cualquier flor en la superficie. Las relaciones que sobrevivieron a la caída de la máscara se convirtieron en algo que jamás había experimentado, una profundidad real, una conexión que no dependía de que yo fuera útil, capaz, fuerte o suficiente, una conexión que existía simplemente porque yo existía. Y descubrir eso, después de décadas de creer que necesitaba ganarme cada conexión a través de mi desempeño, fue como aprender a respirar de una manera completamente nueva. La fe también cambió su esencia. Dejó de ser un sistema de reglas que yo administraba y se convirtió en una relación que yo vivía. Dejó de ser algo que hacía y se convirtió en algo que me sostenía. Y esta diferencia, que parece semántica pero no lo es, cambió la forma en que me presento ante Dios, ante los demás y ante mí mismo. El legado que dejó este viaje no es un logro del que pueda presumir, es una forma de vida. Es la capacidad de mirar a alguien en medio de su propia noche oscura y decirle, con la autoridad que solo le da quien ha pasado por eso, lo superarás. Y al otro lado, hay algo más real que todo lo que dejaste atrás. Si has llegado hasta aquí, necesito decirte algo. No como alguien que concluye una historia, sino como alguien que comparte un testimonio. Todo lo que describí durante ese tiempo, el vacío, la coraza, la noche, el silencio, la grieta, la revelación, no era para que aprendieras sobre mi viaje, era para que reconocieras el tuyo, porque si algo dentro de ti vibró al escucharme, si algo se te tensó en el pecho de una manera que no puedes describir del todo, entonces lo que viví no es solo mi historia, es un espejo, y los espejos existen para que puedas verte a ti mismo. Permítanme preguntarles con atención y respeto por su camino, ¿qué voz ha resonado con más fuerza en su interior? La que les dice que son suficientes, que fueron creados con un propósito, que el vacío que sienten no es un defecto, sino un espacio reservado para algo más grande. O la otra, la más antigua, la más familiar, la más cruel, la que insiste en que hay algo malo en quienes son. Porque he estado bajo el influjo de esa segunda voz durante demasiado tiempo. Y puedo decirte, con toda sinceridad, que miente. Siempre ha mentido. Y Dios, cuya paciencia sobrepasa toda comprensión humana, ha estado obrando en silencio para mostrártelo. Tal vez a través de personas, tal vez a través de circunstancias, tal vez a través de una noche exactamente como la que describí, donde todo desapareció y solo Él permaneció. No es necesario haber tocado fondo para empezar, pero si lo has hecho, debes saber que tocar fondo tiene una función. Elimina todo lo que no era real, para que lo verdadero pueda finalmente emerger. La identidad que Dios te ha dado no depende de lo que hayas hecho, de lo que te hayan hecho, de tus éxitos ni de tus fracasos. Existía antes de todo eso, y permanece ahí, intacta, esperando, susurrándote tu verdadero nombre en cada instante de silencio que te atreves a vivir. Quizás este video no te llegó por casualidad. Quizás sea precisamente eso, un susurro, una mano tendida, una invitación a dejar de vivir desde afuera hacia adentro y finalmente, empezar a vivir desde adentro hacia afuera. Fuiste creado para esto, para ser real, para ser completo, para ser tú mismo, sin excusas, sin corazas, sin aparentar. Y esa es la vida más valiente que existe. Mira, si llegaste hasta el final de este video, ya sabes que no fue casualidad. Algo dentro de ti necesitaba escuchar esto. Y no voy a fingir que sé exactamente por lo que estás pasando ahora mismo, pero sé lo que es cargar con un dolor sin nombre, y sé lo pesado que es cuando sientes que no puedes hablar de ello con nadie. Permítanme que les deje un momento de espacio. Comenten abajo. No tiene que ser nada elaborado. Puede ser simplemente un lo entiendo, una palabra, algo que nunca le hayan dicho a nadie pero que sintieron como un nudo en la garganta mientras me escuchaban. Los leo, de verdad. Y si mientras veías el video pensaste en alguien, un amigo, un familiar, alguien que también está pasando por un momento difícil sin saber cuándo amanecerá, envíale este video ahora mismo. A veces, lo más amable que podemos hacer por alguien es decirle, oye, no estás solo, encontré algo que podría ayudarte.
Regístrate aquí si quieres continuar esta conversación, porque aún tengo mucho que contarte, y te prometo que seguiré siendo sincera, sin respuestas fáciles, sin superficialidades, sin fingir que la vida es más sencilla de lo que es. Solo la verdad, como te mereces escucharla. Hasta el próximo vídeo.